eguna, bertaratutako pertsonak libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimana emoten dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de la misma se obtengan. Bueno, el primer punto del orden del día es el expediente 3822/2021, aprobación si procede del expediente judicial, del expediente de reconocimiento extrajudicial decreto relativo al recibo atrasado de 2018 de la Póliza de Seguro 5901-8082. Rosana. Vaya, egunon. Bueno, se trata de una factura que queda pendiente del 2018 con la aseguradora, los seguros de vida de los trabajadores. Se dieron ciertas discrepancias en ciertos conceptos y, bueno, pues a día de hoy la única que se ha justificado es esta que se trae a aprobar, que todavía quedan pendientes algún otro concepto por corregir. Eskerrik asko, Rosana. Joseba. Bueno, no tengo nada que decir, acabar ya con la factura ya. Nela. Egunon guztioi, ez bez. Josu. Vamos a votar. Aldeko botoak. Abstentzioak. Mónica, por favor. Abstentzioa. Eskerrik asko, Mónica. El punto 2 del orden del día es el expediente 1859/2019, aprobación si procede de la prórroga del contrato derivado del acuerdo marco de suministro de energía eléctrica para los años 2020 y 2021 suscrito con Iberdrola Clientes S.A. Rosana. Bueno, traemos para aprobar la prórroga por un año del acuerdo con la empresa suministradora, que es Iberdrola. Somos conscientes de que es una subida importante, que supone una subida importante, pero dada la situación actual y basándonos un poco en lo que sostiene la Diputación, creemos que licitar un nuevo contrato supondría un mayor aumento, llegando incluso al triple del precio actual, y por lo que consideramos que la prórroga es la mejor opción. Eskerrik asko, Rosana. Joseba. Sí, bueno, nosotros nos vamos a abstener. Creemos que hay una indudable ventaja económica en la propuesta de Iberdrola con respecto a otras compañías. Una ventaja que hace tiempo nos llevó a votar que sí, pero bueno, hoy el precio de la energía cuesta a nuestro ayuntamiento un 30% más en los presupuestos de 2022 y parte de ello es gracias al sistema de regulación y tarificación que ha logrado implantar esta compañía, aparte de otras cuestiones éticas que, bueno, no nos vamos a abstener aquí. Entonces nos vamos a abstener. Eskerrik asko, Joseba. Nela. Egunon, bueno, gure postura ezaguna da, guk kontra bozkatuko dugu. Hasieratik kontratazio administratiboetan dugun auzia edo auzian beti izan dugu udalak berak duela gaitasuna kontratuak egiteko eta gainera uste dugu bebai kontratu horietan herrirako hobekuntzak atera edo lortu dituztela. Eta gero, ez dakit, justifikazio txostenetan agertzen diren gauza batzuk, ezin ditugun hartu. Ezin ditugun hartu. Formula batean agertzen danean, derechos, futuros, argindarraren prezioa oinarritzen bada formula finanziero batean, txarto, oso txarto. Argindarra da eskubide bat, oinarrizko eskubide bat, ez da diru ateratzeko baliabide bat. Así que kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Nela. Josu. Sí, yo creo que los tiempos no están como para especular en estos momentos con este tipo de cosas y me parece bien la solución del ayuntamiento. Eskerrik asko. Pues pasamos a votar. Aldeko botoak. Abstentzioak. Mónica, por favor, que no se te ve. A ti que pase, pero a Mónica no se la
Mónica. Vale. Kontrakoa. Punto 3 del orden del día, expediente 3928/2021, aprobación si procede de la modificación de los estatutos de la Mancomunidad de las Encartaciones. Rosana. Vale, desde aquí queremos poner en valor el acuerdo por unanimidad al que se llegó, porque creemos que supone que se refuerce el trabajo a nivel comarcal que se hace desde la Mancomunidad, asumiendo hasta 18 servicios, ¿no? Vamos a votar que sí. Joseba. Sí, bueno, nosotros vamos a votar en contra. Ya. Bueno, perdona, que me he ido de punto. Sí, no, los estatutos de la Mancomunidad ya lo comentamos, que bueno, que había habido un cambio positivo y que no habíamos encontrado ningún motivo para oponernos. Eskerrik asko, Joseba. Nela. Egunon, bueno, estatutuaren aldaketa aspalditik datorren kontua da. Azken saiakera honetan, lan handia egin da alderdi askoren partetik. EH Bilduk aportazio asko egin ditu eta, bueno, haietako asko bebai onartu dira. Baiezkoa emango dugu. Eskerrik asko, Nela. Josu. Bueno, pues vamos a votar. Aldeko botoak. Sí, ahora sí. El punto 4 es el expediente 2615/2021, aprobación si procede de la alteración del uso al que está adscrito actualmente el Colegio Público Ibaguren, modificando su uso actual como escuela a un uso institucional como sede de la Mancomunidad del municipio de las Encartaciones. Rosana. Bueno, traemos a aprobación el inicio del procedimiento de la alteración de uso del edificio del antiguo CEPI Ibaguren para un uso institucional a petición de la Mancomunidad de las Encartaciones. Esta lo viene utilizando desde hace años ya y queremos que siga haciéndolo, ¿no? Tras el acuerdo de los nuevos estatutos y teniendo nuevos servicios que ofrecer, necesita mayor espacio y vamos a votar que sí porque consideramos que es el sitio adecuado en el que tiene que estar, ¿no? Y queremos mantenerlo en Aranguren. Eskerrik asko, Rosana. Joseba. Sí, bueno, pues nosotros al final vamos a votar en contra. Ya dijimos en comisión que nos parecía que se daba un servicio al municipio y más concretamente a Aranguren con que esté implantada la oficina de la Mancomunidad, pero que como todo, pues el coste-beneficio pues nos parecía elevado. Eran 25 años de cesión de un edificio de 800 metros cuadrados completamente gratis y también nos parece que había otras cuestiones, como por ejemplo que el 16 de febrero, que hubo reunión de AMPA-Mimetiz y tras junta de portavoces anterior, también se planteó esta ubicación para un nuevo instituto y se habló de un estudio de propuestas que todavía no se ha hecho. Entonces entendemos que con esta cesión nos quedaríamos sin una opción para elegir. Tampoco habría estado mal un estudio o debate de propuestas de uso para este edificio y su impacto sobre Zaya y en especial sobre Aranguren. Por lo que he comentado, estamos hablando de un edificio de 800 metros cuadrados útiles del que hemos prescindido durante 20 años y vamos a prescindir probablemente de otros 25. Entonces, creemos que un estudio de alternativas de ese edificio en que se podría utilizar, y más cuando estamos hablando de comprar un edificio todavía mayor en Aranguren, pues que se le tendría que haber dado una vuelta, teniendo en cuenta que la cesión del edificio a la Mancomunidad todavía le quedarían incluso 8 años, que no es algo perentorio. Parece que se ha tomado la decisión un poco por inercia, ¿no? Está la Mancomunidad, pues que siga estando otros 25 años, pero creemos que el tema es importante como para haberle dado una vuelta. Eskerrik asko, Joseba. Nela. Bueno, guk abstenziora joko dugu. Esan gendun zera hori, batzorde informatiboan,
denbora gehiegi iruditu zitzaigula hori alde batetik. Gero bestaldetik ere ezaguna da gure postura, hezkuntzaren arloan, eraikuntza hori, aspalditik, herrian dugun arazoak konponbide edo izango zala. Hori alde batetik. Gero bestaldetik, ulertzen dugu hemendik aurrera mankomunitateak zerbitzu gehiago hartuko dituela esku. Berez, txosten guztiak nahiko eskasak edo iruditu zitzaizkigula. Ez dute aurkeztu kudeaketa plana ez dute aurkeztu memoria horretan. Gero, esate baterako, nola esaten den hau, biztanleriaren txostenean ez da agertu, urte bateko txostena da, ez da egin, ez dakit, Eustaten web horritik atera daitezke datu gehiago. Hori alde batetik, eta bestaldetik, izan dugu irudipena, baina hau gertatu zaigu beste gauza batzuekin. Behin hori administrazio batek erabaki bat hartuta, alboko beste erabaki batzuk hartzen direla lehenengo erabaki hori finkatzeko. Orduan, iruditzen zaigu bebai, erabaki horrek nolabait balioko duela argudio mota edo esateko institutua hor ezin dela jarri. Alde batetik. Eta gero, bestaldetik. Txosten batean agertzea que en 21 años no ha habido necesidad de utilizar ese edificio, benetan, ja eskasa ez, larria iruditzen zaigula. Kontuan izan da, zenbat arazo izan ditugun herrian. Behintzat, zera hori, lekuaren aldetik. Ez dugu kontra bozkatuko, baina abstentziora joko dugu. Eskerrik asko. Nela, Josu. Bueno, yo creo que esto es una regularización de algo que se ha venido produciendo a lo largo del tiempo en los últimos años, y creo que no es más que poner las cosas en el sitio donde debieran de haber estado. Que hay que facilitarle a la mancomunidad el sitio, pues yo creo que eso es clave para Zalla, que tengamos la sede de la mancomunidad y las oficinas en donde están, que es en Zalla. Podrían estar en la Nestosa. Y entonces, pues si teníamos que hacer alguna gestión, pues tener que desplazarnos a la Nestosa, etcétera. O sea que de entrada me parece que la mancomunidad tenga su sede y sus oficinas aquí, me parece que es bueno para los ciudadanos. O sea que ninguna otra opción sería mejor. Ninguna. Alguna otra que se plantea, pues igual ponerlo en el centro de Zalla en lugar de ponerlo en Aranguren, y ahora se descubre que Aranguren podía ser una plaza importante para alguna otra instalación, pero se descubre ahora precisamente, para rebatir esto, se descubre que Aranguren era que podía ser una opción para algún otro tipo de servicio. Yo creo que, bueno, eso es oportunismo y precisamente pues aprovecha esa oportunidad que se da en estos momentos en la que lo único que se está haciendo es poner los papeles en regla del uso de un edificio municipal, nada más. Eskerrik asko, Josu. ¿Alguna cosa? Unir este edificio con un edificio que se va a adquirir para otro proyecto totalmente diferente, creemos que no tiene ningún sentido. Y volver a un discurso anterior de que ese edificio puede albergar el instituto, pues tiene menos sentido, creemos, porque recordamos que el primero, y yo creo que único, que dijo que el instituto no podía ir, no quería ir, que fuese ahí, fue la dirección del instituto, ¿vale? La dirección del IES actual. Con lo cual es volver a un discurso que es echar para atrás sin ningún sentido, nada más.
Nada más, pasamos a votar. ¿Alguna cosa? Bueno, a ver, el estudio de alternativas de ubicaciones no lo hemos propuesto nosotros, lo ha propuesto el equipo de gobierno y no lo ha presentado. Tampoco el hacer esa desafección no es obligatorio para hacer la cesión del edificio. Es más, hace 25 años o 20, cuando se habló con delegación para la desafección del edificio, recomendaba 5 años. Delegación era prudente, decía que no sabía lo que iba a pasar dentro de unos años. Nosotros no somos nada prudentes, hemos tenido 20 años y nos parece poco y damos 25. Entonces, entendiendo las bondades de tener la mancomunidad, creemos que hay que hacer un balance. Y eso se hace con un estudio, simplemente, no es negar la mayor. Se hace un estudio y se ve para qué puede valer ese edificio. Son muchos metros que han estado infrautilizados, la mancomunidad no ha ocupado ni siquiera un tercio de él. Y lo que va a ampliar la mancomunidad, desde luego, no son, hablábamos de 2 técnicos más. Entonces, tal vez se podría haber dejado una planta o no tener que haber comprado, como pasó, la lonja de la Escola para dar el servicio en Aranguren. Entonces, igual ahora a la mancomunidad le vale con planta y media y no necesita 3. Vamos a ver. Yo se va por aclarar algunas cosas. Primero, la mancomunidad, creo que lo comentamos en comisión, ha estado utilizando 2 plantas y ahora lo que estamos hablando es de la alteración del uso. La cesión viene en un paso posterior y las condiciones de esa cesión vienen en un paso posterior. Ahora mismo estamos hablando de la alteración del uso y que de los 5 pasos que hay que dar que vienen en el informe, estamos hablando de los 3 primeros pasos. O sea, la cesión viene en un estadio posterior. Lo que estamos hablando es de la alteración del uso. Y si hacemos la alteración del uso es porque los servicios jurídicos del ayuntamiento nos han dicho que es necesario hacer esta alteración del uso. No es una cuestión que se nos haya ocurrido al equipo de gobierno, ¿vale? Bueno, pero delegación no lo tenía tan claro antes. Hay un acuerdo de delegación del 2004, pero bueno, ahora los servicios jurídicos nos dicen eso. Si educación entiende que hay que hacerlo de otra forma, pues nos dirá que hay que hacerlo de otra forma. De todas maneras, en comisión ya se quedó claro que luego las condiciones en que se cede el edificio se tendrán que pactar y poner sobre la mesa. Pero lo que nos quedó claro en la comisión, aparte de que eso sea un paso posterior, es que la actitud vuestra era de hacerlo exactamente igual que lo habéis hecho ahora, y es por lo que se nos han saltado las alarmas. No, la voluntad nuestra es hacer la cesión, lógicamente. Luego se verá cómo se hace esa cesión, ¿vale? Es que ricasco. Bueno, pasamos a votar. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Bueno, no habiendo más puntos en el orden del día, se da por finalizada la sesión. Es que ricasco.